Santo en el creyente es llegar a producir una liberación en el alma de cada uno de nosotros para que nosotros estemos capacitados para liberar también a la gente que está atada o esclavizada, no solo por los pecados, muchas veces está influenciada, atormentada o poseída por demonios. Entonces, que lleguemos a manejarnos en esta temática, pero se hace necesario partir por lo más básico, partir por lo fundamental. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas y cuál es el propósito del sacrificio de Cristo al morir en la cruz para obrar este cambio, para obrar esta obra transformadora? Recapitulando, tenemos que decir que cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, Él hizo la primera parte, porque la salvación eterna o perpetua que obró Jesucristo en nosotros abarca el pasado, el presente y el futuro. El sacrificio de Cristo obró en el pasado una salvación pasada, en el sentido de que toda la humanidad estaba bajo condenación. Sin embargo, cuando Cristo murió, se llevó la condenación. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De tal manera que Cristo perdonó mi pasado, borró mi pasado, por el solo hecho de yo haber creído en su sacrificio, de que Cristo murió por nosotros. Hay muchos textos bíblicos y ustedes obviamente en la escuela dominical los han aprendido. Por ejemplo, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O hay otro versículo que dice: en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, en que pesando sobre nuestra vida una condenación a muerte a causa del pecado de Adán, a pesar de eso, Cristo murió por nosotros y nos dio vida, creó o generó en nosotros una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, la salvación pasada está en relación con que Cristo ya me salvó de mis pecados, Cristo ya me salvó de la condenación. Eso hecho está. Por eso Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una versión más actualizada dice: habiendo sido ya justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo ya nos perdonó, ya somos salvos de la condenación. En este momento ya somos salvos. Y no como, por ejemplo, los primos adventistas. No les digo hermano porque le falta para ser hermanos. Los primos adventistas dicen que ellos están esperando la salvación. Y no, si la salvación ya fue hecha en la cruz. Por lo tanto, ahí hay un error doctrinal. Pero nosotros es importante que entendamos esto, que la salvación abarca todos los tiempos. Ya nos salvó de la condenación, pero en este momento Cristo nos está salvando del dominio del pecado. Tanto es así que Él intercede a la diestra del Padre por nosotros para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Entonces Él está ahí en forma práctica intercediendo ahí a la diestra del Padre, diciendo: Padre, no permitas que mi hijo sea dominado por el pecado, porque yo di mi sangre por él allí en la cruz. Ahí está intercediendo por nosotros para que el pecado no se enseñoree, para que el pecado no nos domine. Él quiere librarnos en este momento del pecado. Por lo tanto, Cristo nos está salvando en este momento del dominio del pecado. Por eso la Biblia dice que Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir, sino que justamente con la tentación nos dará la salida. En algunas Biblias, la Reina Valera dice que Él no nos dejará ser probados. Y eso es importante que entendamos el tema de las traducciones. La palabra original que se usa para este texto es la palabra masaj, terminado con H. Masa terminado con H. Entonces, esa palabra se traduce indistintamente como prueba o como tentación. Y debemos entenderlo de esta forma.
La palabra masá, que interpretamos nosotros como prueba o tentación, define una situación difícil, un momento complicado. Por eso, frente a Dios es una prueba. ¿Por qué? Porque Dios lo que pretende sacar de nosotros en ese momento complicado es lo mejor. Él quiere perfeccionarnos a través de ese problema. Pero en el mismo problema, Satanás, el diablo, quiere hacernos caer. El Señor lo reprenda. Bendito sea tu nombre, Padre mío. Por lo tanto, hacia Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás, la palabra se traduce como tentación, pero hacia Dios se traduce como prueba, aun cuando el momento difícil es el mismo. Por ejemplo, si yo estuviera en un problema económico muy grande, para mí la situación es difícil, ese es el masacre, situación difícil. Frente a Dios para mí es una prueba, porque Dios quiere probarme en la fe, en la confianza que tengo en Él para salir del problema. Y Dios no me dejará ser probado más allá de lo que yo pueda resistir. Pero frente al diablo es una tentación, porque Él va a poner ideas en mi mente para salir de esa situación en una forma rápida, no sé, robando, mintiendo. Entonces soy tentado a hacerlo. La situación es la misma. Frente al diablo es una tentación, frente a Dios es una prueba. Por eso es importante el tema de las traducciones. El texto dice que el Señor no nos dejará ser probados más allá de lo que nosotros podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. Pero si lo traducimos en cuanto a la tentación, Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir, sino que justamente con la tentación nos dará la salida. ¿Por qué? Porque Él está intercediendo por nosotros para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Por lo cual, esa es la salvación presente. Cristo nos quiere salvar en este momento. Cristo nos quiere libertar en este momento. Y él mismo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De tal manera que Cristo en este momento lo que quiere hacer en sus hijos es provocar una liberación, una libertad, porque sabemos que hay situaciones en nuestro corazón que todavía nos atan a nuestra pasada manera de vivir, a nuestro antiguo comportamiento. Allí están arraigados en nuestro corazón algunas emociones, algunos sentimientos, algunos pensamientos que nos llevan a ofender a Dios. Bueno, respecto a eso, Jesús les habló a los judíos diciéndole, o vuestro padre es Dios o vuestro padre es el diablo. Si hacéis la voluntad de vuestro padre, entonces eres del diablo, eres esclavo. Y ellos dijeron, no, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Sin embargo, Cristo se refería a la esclavitud del pecado, no se refería a la esclavitud física. Ahora nosotros físicamente acá en Chile somos libres. Sin embargo, en nuestros corazones muchas veces hay raíces de pecado, de amargura, de resentimiento, de rencor, de orgullo, de envidia, amor al dinero y tantas cosas que se sembraron cuando nosotros vivíamos sin Cristo, que ahora tenemos que desarraigarla. Es como en un terreno. Cuando nosotros compramos un terreno, cuando tenemos un terreno, nosotros si no lo cuidamos van a salir malas hierbas. Y si queremos tener un jardín nuevo en ese terreno, entonces tenemos que limpiarlo y tenemos que desarraigar los espinos y todas esas malas hierbas que se habían apoderado del terreno. Y una vez el terreno limpio, recién podemos plantar un césped de calidad. Exactamente lo mismo, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro sentimiento es un terreno en el cual Dios quiere trabajar, Dios quiere producir el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu no se va a producir de buena forma si no desarraigamos todas esas malas hierbas, traducidas pecado, que traemos, que acarreamos desde nuestra pasada manera de vivir. A eso apunta la obra del Espíritu Santo en el creyente. Cristo nos quiere liberar o libertar. Si elijo libertar, seréis verdaderamente libres. Claro, como concepto nosotros decimos, somos libres en Cristo. Sin embargo,
muchas veces estamos ofendiendo a Dios, por lo cual no somos enteramente libres. Si alguien tiene rencor, por ejemplo, si alguien tiene resentimiento, o como dice Hebreo, no sea que brotando alguna raíz de amargura por ella, muchos vengan a ser contaminados. Entonces, esto alcanza a todos los creyentes en todos los niveles, desde el recién convertido hasta el hermano que lleva 50, 60 años en el Evangelio. Todos estamos en un proceso de perfección. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, allí es donde el Espíritu Santo quiere obrar. Esta es la salvación presente. La salvación pasada, Cristo nos libró de la condenación. La salvación presente, Cristo nos está librando del dominio del pecado. Y la salvación futura, obviamente, cuando Cristo venga, nos va a librar de la presencia del pecado. Ya el pecado no tendrá ninguna ascendencia sobre nosotros, porque nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Recordemos que el pecado ataca nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestra forma corpórea. Allí están los sentidos, ahí están los deseos, ¿verdad? Ahí están las emociones. Entonces Cristo nos va a librar de este cuerpo de muerte para darnos un cuerpo de gloria. Y ahí, en esa salvación futura, Cristo nos va a librar de la presencia del pecado. Ya el pecado no tendrá ninguna ascendencia sobre nosotros, ningún dominio, porque ni siquiera nos podrá tocar. Bien, en cuanto a la vida presente, a la salvación presente, también hablábamos la semana pasada que donde quiere obrar Jesucristo, digamos, donde obró Jesucristo, en la salvación fue en nuestro espíritu, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él nos libró de la condenación y espiritualmente ahora nos conectamos con Dios por medio de la fe. Allí viene a morar en nuestro espíritu el Espíritu Santo de Dios. Pero en el alma, en el aspecto humano del hombre, todavía hay cosas, impulsos, deseos, emociones que nos atan a nuestra pasada manera de vivir, que tenemos que ir renunciando, que tenemos que ir dejando, que tenemos que ir venciendo, y esta es la parte donde el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. Pero es difícil que nosotros le dejemos obrar si nosotros mismos no nos conocemos. Por eso el proverbio dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Está hablando del aspecto humano, del alma. O Pablo decía de esta forma, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo ahí está haciendo una exposición del hombre natural. ¿Por qué nosotros vivimos en una naturaleza humana y quisiéramos agradar a Dios en todo momento, pero repentinamente nos vemos actuando de mala forma, ofendiendo, enojándonos, teniendo rencor, resentimiento, un montón de cosas que impiden que Dios se glorifique en nuestras vidas. Entonces nosotros decimos, pucha, yo no quería pecar, pero pequé. Entonces hay algo en nuestro corazón que me está motivando, que está gatillando un comportamiento erróneo o pecaminoso. Es ahí donde nosotros debemos comenzar a conocernos, porque el corazón del hombre es engañoso. Y hablábamos en cuanto al estudio del hombre, usando el texto primera de Tesalonicenses 5:23, que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos que en la palabra de Dios hay una preocupación para que nosotros cuidemos, guardemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y aquí es donde entramos en nuestro estudio. El cuerpo es el asiento de los sentidos. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, tenemos y fuimos dotados de 5 sentidos. El sentido de la vista,
el sentido del tacto, el sentido de la audición o del oído, el sentido del olfato y también el sentido de la lengua, que la lengua nos permite saborear o gustar, pero la lengua también nos permite comunicarnos. Entonces, el hombre, a través de los sentidos, se comunica con su entorno, con todo lo que le rodea. Por eso nosotros podemos saber en el lugar que estamos, podemos escuchar a la persona, porque a través de los sentidos está ingresando a nuestra mente esa información. Y esa información, cuando nosotros la procesamos, produce una emoción. Es como cuando usted escucha una buena noticia, le palpita el corazón. ¿Por qué? Porque se emocionó con la buena noticia. Pero si la noticia es mala, entonces, aun cuando usted la escucha, entonces en usted se produce una emoción de desánimo, que lamentable. Entonces, el hombre procesa por los pensamientos, por la mente, procesa la información y eso produce una emoción. Ahora, esa información llega a través de los sentidos. Usted ve algo que le alegra o que le entristece. Usted escucha algo que le alegra o que le entristece. Entonces, están los sentidos que nos permiten obtener información y eso llega a nuestra mente y en nuestra mente la procesamos y produce una emoción. Y esto lo conocen muy bien los psicólogos y esto lo conocen muy bien los medios de comunicación, porque ya lo mencioné como ejemplo, cuando usted está viendo las noticias o cuando usted está viendo una película, repentinamente ponen una publicidad y en la publicidad le muestran, por ejemplo, una hamburguesa apetitosa, humeante, con el queso derretido, y a usted le dan ganas de comer, y a usted le da hambre. O repentinamente muestran una bebida, la destapan, y es espumante, y a usted le da sed. Entonces, ¿qué pasa? Le están entregando información por medio de la visión. Usted está viendo la televisión. Le están entregando información, esa información la procesa y produce en usted una emoción. Y esa emoción viene a mover su voluntad. Y usted se levanta, aprovechando el comercial, va al refrigerador y saca algo para comer o para beber. Bueno, esa es la forma como opera la comunicación en nosotros. Por los sentidos recibimos información, la procesamos, produce una emoción. Ahora, cuando una emoción es repetida, genera un sentimiento. Entonces, esto si lo llevamos al plano de las relaciones humanas, cuando dos jóvenes, por ejemplo, conversan y tienen una conversación grata, una dama y un varón, tienen primero por la vista, el joven encontró atractiva a la niña, agradable a los ojos, y luego cuando conversan, se da cuenta que es entretenida, y eso produce una emoción, le gusta juntarse con la niña, le gusta juntarse con la niña, y esa emoción en forma repetida produce un sentimiento y finalmente termina enamorándose. Entonces crea un sentimiento de amor debido a las emociones repetidas por la información que le llegó a través de los sentidos. Esa es la forma como el hombre procesa la información. Ahora, en un sentido contrario, cuando uno conversa con una persona y la persona es desagradable y le ofende y tiene malas palabras, y a uno le produce una emoción de rechazo, a uno le produce una emoción de desencanto. Y si esa emoción es repetida, a uno le puede producir un sentimiento de rechazo, de enojo, de rencor, de resentimiento, llegando a odiarle quizás, cuando las emociones son muy repetidas y los sentimientos son muy intensos. Entonces, esa forma de relacionarnos en nosotros durante todos estos años, desde que nacimos hasta la fecha, ha creado emociones, ha creado sentimientos. Y cuando llegamos a Cristo, Cristo nos libera espiritualmente, pero ahora quiere liberarnos en nuestra alma. Nuestros sentimientos, nuestras emociones deben ser ordenados y corregidos. Nuestros pensamientos deben ser renovados. Por eso Romanos 12 nos dice así: no os conforméis a este siglo, o no tomen la forma de este mundo,
sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nosotros ahora tenemos que procesar una nueva información para que nuestras vidas sean transformadas. Por eso ya no es válido la información que hemos recibido del mundo, sino que ahora tenemos que recibir la información que viene de la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a leer, a informarnos, a aprender textos bíblicos, comenzamos a cambiar nuestra forma de pensar. Entonces estamos reemplazando esa forma de pensar que traíamos antes, la estamos renovando nuestro entendimiento. Y el mismo versículo más adelante dice, porque Dios es nuestro culto racional. O sea, nosotros no creemos a tontas y a ciegas, no. Nosotros primero tenemos que comprender de qué se trata para recién comenzar a entregarle culto a Dios. Entonces, cuando comprendemos que Dios es bueno, comenzamos a adorarle. Pero tuvimos que comprenderlo, porque toda la información es procesada en la mente, luego produce una emoción y produce un sentimiento. Allí es donde Cristo quiere obrar libertad o liberación en nuestra alma, en nuestro aspecto humano, en nuestro corazón humano, y lo hace a través de su Espíritu Santo. Él ha enviado su Santo Espíritu, el otro Consolador, para que more en nosotros, dice, está con vosotros y estará en vosotros, ¿verdad? Y desde el espíritu del hombre tiene que comenzar a producirse una transformación en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra mente y en nuestra voluntad. Y la voluntad es en definitiva la decisión que yo tomo respecto a alguna circunstancia. ¿Lo hago o no lo hago? Y esta es la parte que vamos a ver cómo opera en la práctica, y Jesús lo enseñó en esta conocida parábola del sembrador. En la semana, yo a través del WhatsApp les pedí que la leyeran, la revisaran para no tener que gastar mucho tiempo en la explicación. La verdad es que la explicación la dio Jesucristo mismo. Y allí es donde yo quiero invitarles a ustedes que busquen ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Está la conocida parábola del sembrador. Primero, definir qué es una parábola. Una parábola es una narración fingida, inventada en la mente de Cristo, pero con el propósito de explicar una verdad espiritual o una enseñanza moral. Es como los cuentos que se le cuentan a los niños son parábolas, son narraciones fingidas, y todos los cuentos tienen una moraleja. Después del cuento, al niño se le enseña que no hay que mentir. Eso es una parábola. Entonces, Jesús usó este sistema de enseñanza porque él era un gran maestro. Él tenía que revelar cosas profundas espirituales a la mente de los hombres, y para que los hombres pudieran entenderla, él usó parábolas. Por eso le narró la parábola de la semilla, por ejemplo, la semilla de mostaza, diciendo el reino de los cielos, algo tan grande, es como una semilla de mostaza, porque ellos podían entender cómo operaba la semilla de mostaza, que siendo tan pequeña podía crecer tan grande. O también le dijo, el reino de los cielos es semejante a una mujer que guardó la levadura en la masa. Ellos hacían su pancito amasado para el consumo diario, sabían cómo funcionaba la levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, a través de esas enseñanzas simples, que son parábolas, la gente podía entender una revelación más profunda. Y esta parábola del sembrador, yo diría que es una de las parábolas que ellos no lograron entender. Por eso Jesucristo se dio el trabajo de explicárselas. Y yo voy a estar leyendo, y ustedes entiendo que tendrán su Biblia ahí a mano y estarán siguiendo la lectura. En el capítulo 13
Dice así, capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Acá Jesús hace la narración de un sembrador. Ellos conocían cómo era la siembra. Ellos deberían haber entendido que este sembrador fue un sembrador irresponsable, porque tiró la semilla, cayera donde cayera, por si en una de esas le ayuntaba. Y cayó en cualquier parte. Dice, primero cayó junto al camino. Y nosotros sabemos que junto al camino es un terreno endurecido, de tal manera que la semilla no se profundiza, queda sobre la tierra, y obviamente vienen las aves del cielo y se la comen. El segundo terreno dice que la semilla cayó entre pedregales. Entre pedregales es un terreno rocoso, y sobre las rocas generalmente se acumula una capa de tierra delgadita. Y como cayó ahí, la semilla se profundizó, pero muy poco. Y obviamente brotó, pero cuando salió el sol, se secó porque no tenía profundidad. Era un terreno rocoso. La otra parte cayó entre los espinos. ¿Qué pasa entre los espinos? Un sembrador, para sembrar en un terreno bueno, tiene que sacar los espinos, tiene que limpiar los espinos, tiene que limpiar el terreno, digo. Pero cayó entre espinos y brotó, obviamente, pero los espinos, como son plantas agresivas, son más fuertes, ahogaron a esta semilla, le hicieron infructuosa. Y parte cayó en buena tierra. Y ahí es donde dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Entonces, cuando los discípulos se acercan allí en el versículo 18 y le pidieron que explicara la semilla, la parábola, Jesús le explica de esta forma. Estoy leyendo Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Miren, primero tenemos que definir lo siguiente. La semilla, a la cual hace alusión Jesucristo, representa la palabra de Dios, que tiene que ser predicada, que tiene que ser sembrada. El sembrador representa a los predicadores. Por lo tanto, los predicadores tienen que tener la responsabilidad de poner la semilla en buena tierra y no tirarla al aire, porque va a caer en cualquier parte y su trabajo se va a hacer infructuoso. Para que un ministerio sea productivo, tiene que saber dónde poner la semilla. Entonces, aquí hay una responsabilidad grande de los predicadores. Y la primera explicación que da, dice en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Junto al camino las aves del cielo se la comieron, recuerden. Pero la palabra clave es esta. Cuando alguno recibe la palabra del reino y no la entiende, está hablando del intelecto, está hablando de la mente.
porque nadie puede creer algo si no lo entiende. Entonces es responsabilidad del predicador explicarlo en una forma clara para que la gente lo entienda el mensaje. ¿Tenemos que entregar el mensaje? Sí, tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo en una forma clara y precisa, oportuna, para que la gente lo entienda. Y una vez que la gente lo entiende, recién va a poder procesar esa información y se va a poder producir fe en su corazón, porque nadie puede creer algo que no entiende. Entonces, eso es lo que está criticando Jesús en este versículo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces está hablando de esta parte del hombre que es la mente. Entonces nosotros no estamos llamados a entregar solamente conocimiento, estamos llamados a entregar revelación, porque la revelación le da comprensión, no solo mental, sino que comprensión espiritual al oyente de la palabra. Por eso es importante que entendamos esta parte, que el hombre procesa en primer lugar con su mente toda la información que llega a través de sus sentidos. Entonces cuando nosotros predicamos, la gente nos oye, y algunos nos mira y nos oye y nos ve. Entonces, nosotros tenemos que ser tan explícitos, tan claros para compartir, para enseñar, para entregar el mensaje de la palabra, de tal manera que la gente la entienda. No podemos decirle a la gente, si usted no la entiende, créala nomás. No, 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 no. Tiene que entenderla. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro culto racional. O sea, a nosotros aquí no nos hace un lavado de cerebro. Aquí el pastor no nos dice póngase de cabeza, no. Si nos dice algo, nosotros tenemos que procesar por qué nos está diciendo eso. Y cuando entendemos que lo que nos está diciendo corresponde a la voluntad de Dios, nosotros la obedecemos, sin lugar a dudas. Pero repentinamente, si alguien, aunque sea desde el púlpito, me da una instrucción que va contra la palabra de Dios, yo no la voy a creer, aceptar ni obedecer. Por ejemplo, siempre me llama la atención la enseñanza de nuestros hermanos pentecostales que dicen que el varón es autoridad en el matrimonio. La autoridad en el matrimonio es el varón. Y eso es un texto bíblico. Dios lo puso como autoridad. Pero ¿cuándo la mujer tiene que obedecerle al varón y cuándo no tiene que obedecerle? Bueno, cuando el varón está bajo la sujeción de Dios, porque cualquier persona que esté sujeto a la autoridad tiene autoridad para que le obedezca. Ese es el principio bíblico que nos enseñó el centurión cuando habló con Jesús. Di la palabra y será sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y digo algo y no obedece. Entonces tú, Jesús, que estás bajo autoridad, di la palabra y la enfermedad se ha de ir, porque tú estás bajo autoridad. Entonces, este es el principio de la autoridad. Y el hombre es autoridad en su matrimonio cuando está sujeto a Dios. Pero, supongamos, voy a poner un caso hipotético, que la mujer quede embarazada, pero el esposo, que es la autoridad del matrimonio, no quiere tener más hijos. Entonces, el hombre le dice a la mujer, no quiero hijo, aborta, tienes que abortar. Y yo soy tu autoridad, porque la palabra de Dios me dice que el hombre es autoridad de la mujer. Tienes que abortar. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer esa mujer? ¿Tiene que obedecerle al varón o tiene que obedecerle a Dios? ¿Se recuerdan? Cuando a los apóstoles se les prohibió hablar en el nombre de Jesús y le prohibieron los sacerdotes y los ancianos, las autoridades, le prohibieron. Y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque Romanos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero hay momentos, o sea, ese texto implícitamente, cuando dice que existen las autoridades superiores, implícitamente está diciendo que existen las autoridades inferiores. Y cuando la autoridad superior está en contradicción con la autoridad inferior,
es necesario obedecer a la autoridad superior. Por eso los apóstoles le dijeron a los sacerdotes, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa mujer, del caso hipotético que le estoy narrando, le tiene que decir al esposo, tú eres la autoridad en el matrimonio, pero lo que me estás mandando está contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, no voy a abortar. O sea, le va a ser desobediente al hombre cuando la instrucción es pecaminosa, cuando la instrucción está contra la voluntad de Dios. Eso es fundamental, eso es importante. Entonces, los hermanos pentecostales, como no entienden este principio, dicen, no lo entiende, pero créanlo nomás. No, un momento, yo tengo que entenderlo para creerlo. Esto es lo que Jesús está diciendo en esta parábola. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces el diablo viene y se aprovecha o de la ignorancia o de la falta de entendimiento. Y ahí, reitero, es responsabilidad de nosotros los predicadores. Y ustedes como maestros y líderes que tendrán que llevar el mensaje a sus discípulos, a sus alumnos, tienen la responsabilidad de explicarles bien la palabra. Primero, compréndanlo ustedes. Y segundo, entréguenla de buena forma. ¿Para qué? Para que ustedes tracen bien la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ojo, y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, el usar bien, el trazar bien, el predicar bien la palabra de Dios es nuestra responsabilidad, suya y mía. El otro versículo, versículo 20. Ya concluimos que el primer terreno representa la mente. Versículo 20 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre pedregales recibe la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, el hombre, el gozo habla de la emoción. El hombre escuchó el mensaje y se emocionó, comenzó a saltar, qué linda la palabra, pero el tema no está, el evangelio no es un evangelio de emociones, porque la emoción es de corta duración. ¿Cuánto rato le dura a usted la risa? Aunque sea un ataque de risa, le va a durar 5 minutos, 10 minutos. Pero usted no vive 24 horas riéndose. Por lo tanto, la emoción es de corta duración. Entonces acá no, el tema que muchas veces en el mundo pentecostal se confunde es la emoción que siente la gente en un culto. Se emocionan, lloran, saltan y piensan que esa es la obra de Dios. Pero no, esa es la reacción que nosotros tenemos frente a un mensaje o frente a una circunstancia. La emoción es de corta duración. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como predicadores no es emocionar a la gente. No, es explicarle bien la palabra. Si la palabra lo emociona, si la palabra le impacta, si el Espíritu Santo hace algo, que lo haga Él. Pero mi responsabilidad es explicársela bien. Porque no tenemos que procurar fomentar vidas que dependan de las emociones, sino que nuestra responsabilidad es poner la semilla en el entendimiento para que ésta produzca fe y tengamos creyentes que vivan por la fe. De hecho, Habacuc dice, el justo por su fe vivirá, no por su emoción. Entonces, hoy en día tenemos mucha gente emotiva. ¿Y cuál es el problema de los almáticos, le llamamos nosotros? ¿Cuál es el problema de los que viven de las emociones? Que repentinamente son como la mantequilla. Con el sol se derriten y con el frío se endurecen. O sea, llegado el momento,
no les gusta el culto porque el pastor habló muy fuerte, o no les gusta el culto porque el pastor habló muy despacio, pero no les gusta el culto. El tema está que depende de las circunstancias, dependen de las emociones. Por eso son de corta duración. ¿Cuánta gente nosotros hemos tenido? Y el pastor Jorge Valencia trabajó en campañas evangelísticas, en carpas, me recuerdo. Yo también, el hermano Galvez también lo hicimos, y algunos de ustedes seguramente también, y veíamos mucha gente emocionada aceptar a Cristo o seguir en la senda, pero llegado el momento, retrocedieron. Y nosotros, de las 100, 200 personas que ganamos en una campaña, solamente perseveraban 40, 50. Y había 150 que se iban porque fue una emoción. Bien, a esto apunta la enseñanza de Jesús. Dice que fue sembrado. Versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con emoción, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El tercer terreno en el hombre, dice versículo 22, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El que fue sembrado entre espinos es aquel que entendió el mensaje y puede que se haya emocionado o puede que no se haya emocionado, da lo mismo. Pero perseveró. Pero llegado el momento, cuando vino el momento de la aflicción, el momento de la prueba, cuando voy a leer lo textual, dice, el que se fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza. O sea, el cristiano a poco andar se ve confrontado a tomar decisiones. O sigo el afán de este siglo, o el amor a la riqueza, o sigo a Jesucristo por la fe. El hombre se ve confrontado a una decisión. Y esta parte de las decisiones tiene que ver con la voluntad del hombre. El hombre tiene que decidir, y esta es una capacidad que solamente la raza humana tiene entre todos los seres vivientes. Solamente la raza humana puede decidir porque Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza con libre albedrío. Entonces, digo, al poco andar, vamos a tener que tomar decisiones. O sigo con mi vida pasada o cambio mi forma de vida. Y esta decisión, este libre albedrío, es la parte del hombre que se llama voluntad. A la mente, las emociones y la voluntad. Porque la voluntad, en definitiva, va a ser lo que me va a hacer caminar o por el camino ancho o por la senda estrecha. Yo tengo que decidir, pero lo voy a hacer en una forma consciente, porque ya entendí el mensaje. Ahora mismo, en esta misma clase, ojalá no ocurriera así, pero alguien podría, llegado el momento, decidir por irse al mundo, por irse a su trabajo, por irse a sus negocios, a su riqueza y abandonar el ministerio, por ejemplo, o abandonar el evangelio. Hay mucha gente, hay gente que ha caminado años en el evangelio y ha vuelto atrás. Entonces ahí la voluntad de ellos estuvo en juego, la decisión de ellos. Por eso Josué, cuando enfrentó al pueblo, les dijo, he aquí delante de vosotros hay bendición y maldición. Bendición si obedecen a Dios y maldición si no lo obedecen. Ahora, elijan ustedes a quién sirvan. Pero la elección siempre está en el pueblo, la elección siempre está en el hombre. Elijan ustedes a quién sirvan. Y él se puso como referente. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, el líder es el que se pone como referente. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Se pone como un referente. Pero la decisión pasa por la gente. Y esto se llama la voluntad. Entonces, cuando la palabra traspasa el entendimiento, traspasa las emociones, el hombre se va a ver confrontado a su voluntad. Y muchas veces la voluntad humana, que es voluble, que es variable, que es engañosa, le lleva al hombre a apartarse de Cristo.
Por eso, el fruto del Espíritu, cuando en Gálatas dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. La última parte que menciona es la templanza. La templanza es el dominio propio, es el control, es la continencia, o sea, la capacidad de decidir, la templanza. El Espíritu Santo fortalece nuestra voluntad, porque la voluntad del hombre es voluble, es variable. En un momento quiero y en otro momento no quiero. Es variable la voluntad del hombre. Depende el día, el estado de ánimo. Sin embargo, Cristo viene a fortalecer nuestra voluntad, enviando al Espíritu Santo, dándonos dominio propio, continencia, templanza, para que seamos capaces de decirle no al pecado. Entonces, de hecho, hay un texto que dice que es Él el que produce en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, la buena voluntad de Cristo viene a fortalecer nuestra voluntad para que nosotros decidamos bien. Y si estamos en esta clase, es porque hemos decidido por Cristo. Hemos tenido que tomar decisiones, hemos tenido que dejar a lo mejor quehaceres, negocios, amigos, actividades. Hemos tenido que dejar algunas cosas para estar acá en la fila, para estar acá dispuesto para servir al Señor. Entonces, esta disposición de voluntad es este terreno. Pero cuando la semilla cae en la voluntad humana, los espinos la ahogan, los afanes de este siglo la ahogan, hacen infructuosa la, eh, la semilla. Entonces, la pregunta es, ¿dónde tenemos que sembrar? ¿En la mente? ¿En las emociones? ¿En la voluntad? No, tenemos que sembrar en esta otra parte que se llama espíritu. Pero yo no puedo llegar al espíritu del hombre. Yo puedo llegar a sus oídos, puedo llegar a su vista, puedo llegar a su mente, puedo llegar a impresionarle con una emoción, ¿verdad? Puedo llevarle a tomar una decisión. Sin embargo, al espíritu no puedo llegar, porque el espíritu es la parte más intrínseca, más íntima del hombre que sirve para comunicarse con Dios. Y con el alma yo me comunico con mi entorno. Por ejemplo, con mi sentido me comunico con ustedes, a través de la vista, de la audición. Sin embargo, con Dios no puedo, porque a Dios no le veo, no le toco, no lo escucho, no estoy hablando de una forma audible así. De tal manera que no son los sentidos que se comunican con Dios, sino por la fe, pero eso lo hago a través de mi espíritu. Esta era una de las preguntas que hacía en el WhatsApp uno de los hermanos. ¿Con qué parte me comunico yo con Dios? ¿Con mi mente, con mi alma o con mi espíritu? Sin lugar a duda con el espíritu, ¿ya? Y esta parte la voy a ahondar enseguida. Pero el espíritu del hombre, en la parábola, representa la buena tierra. Yo no puedo llegar al espíritu del hombre, pero cuando hay una palabra ungida por el Espíritu Santo de Dios, yo la pongo en su mente para que la entienda, y el Espíritu Santo es el que pone esa semilla en el corazón del hombre. El Espíritu Santo la pone en el espíritu del hombre. ¿Para qué? Para que despierte la fe, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. De tal manera que la fe se produce en el espíritu del hombre, y cuando el hombre abre su mente, su corazón a Cristo, la Biblia dice que viene el Espíritu Santo y nos sella. El Espíritu Santo, en otras palabras, viene a morar en nuestro espíritu y se fusiona con nosotros. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, el espíritu de Dios, mi espíritu, están fusionados. Soy un espíritu con Cristo. Entonces, este espíritu representa la buena tierra. Dice más, versículo 23. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Por lo tanto, la oye con los sentidos, la entiende con la mente, ¿ya? Y cae en esa buena tierra y se produce la fe, y desde el espíritu da fruto, el fruto del espíritu.
Porque ahí está el Espíritu Santo, ahora comienza a morar en nuestro espíritu y desde ahí comienza a generarse este fruto. Recordemos que el fruto es el resultado de un proceso. Ahí comienza a perfeccionar la obra, su obra, Cristo en nosotros, que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, desde el espíritu del hombre comienza el fruto del espíritu a alcanzar nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestra voluntad y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, será guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Pero lo que debemos entender es que la obra del Espíritu Santo comenzó en nuestro espíritu y ahora quiere alcanzar mis emociones, quiere alcanzar mis sentimientos, o sea, sacar de mi corazón el rencor, sacar el odio y poner el amor, sacar el rechazo y poner la paciencia. Por eso Pablo dice, soportaos con paciencia los unos a los otros. Antes rechazábamos al hermano este que es desagradable, lo rechazábamos en forma natural. Sin embargo, ahora el Espíritu Santo pone paciencia en mi corazón. Es el fruto del Espíritu y me ayuda a aceptarlo, a soportarlo y a desear ayudarlo para que deje de ser desagradable. Esa es la idea. Para que sea él transformado también, así como estamos siendo transformados nosotros. Entonces, es desde el espíritu del hombre. Ahora, esta parte quiero explicarlo, detenerme en esto. En base a la pregunta que hacía en el WhatsApp el hermano que decía, bueno, ¿con qué nos comunicamos o nos conectamos con Dios? Por ahí decía la pregunta más o menos. Esto es así. Desde que el hombre pecó hasta que vino Jesucristo, existió una metodología que la Biblia le llama adoración, pero era una adoración externa. No era una adoración del espíritu, era una adoración externa que se regía por las ofrendas que el hombre llevaba o por el lugar donde Dios manifestaba su presencia. Recordemos que al principio Dios manifestaba su presencia en una columna de fuego o en una nube de gloria allí en el desierto. Dios manifestaba su presencia en un arca mientras el pueblo caminaba por el desierto. Luego, cuando construyó el templo Salomón, Dios manifestaba su gloria o su presencia en el templo. Entonces, cuando digo adoración externa, es que los judíos que iban a adorar a Dios llevaban sus ofrendas a un lugar específico porque allá se manifestaba la presencia de Dios. Por eso el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la casa de Jehová Dios manifestaba su presencia. Eso ocurría hasta que Cristo llegó. Pero cuando en el Evangelio de Juan, nos narra por ahí por el capítulo 4, el diálogo que Jesús tuvo con la mujer samaritana, podemos descubrir algo interesante. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, mujer, créeme, que viene la hora, y ahora es, cuando no se adorarán ni en ese monte, ni en este otro monte. Porque los samaritanos decían que había que adorar en ese monte, y los judíos decían que no, que había que adorar en ese otro. Dicen, ni en ese monte ni en este otro se adorará al Padre. ¿Por qué? Lo dice, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios busca adoradores. Entonces, Jesús nos reveló que la correcta forma de adorar a Dios no era una adoración externa que se iba a un lugar o que se llevaba ofrenda a un lugar, que se hacía por los sacrificios, no. La ofrenda perfecta fue Jesucristo. ¿Ya? Y el lugar de adoración es nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque antes Dios habitaba en un templo hecho por Salomón, allí manifestaba su presencia. Pero lo profético es que Dios no habita en casa hecha por mano de hombre. Lo profético es que nosotros somos templos del Espíritu Santo, o sea, Dios ahora habita en nuestro corazón. Por eso Romano dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O
sea, si usted quiere buscar presencia de Dios, no grita al cielo, porque Dios no le va a escuchar allá. Busque a Dios en su corazón, porque Él mora en su corazón. Usted entonces cierre los ojos y comience a adorar para que el Espíritu de Dios comience a llenar sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, su mente, y tome su lengua y comience el Espíritu Santo a gemir por usted con gemidos indecibles. O sea, va a comenzar a tener esa experiencia espiritual a través del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, y ahí está la presencia de Dios, en su corazón. Por eso en un sentido profético lo declaró en Jeremías, ahí el capítulo 30, 31. Dice, he aquí que vienen días en que nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Entonces, Jeremías profetiza la correcta forma de adorar a Dios, que es una adoración interna, del interior, de la parte más intrínseca del hombre, del espíritu. ¿Ya? Por eso él escribe en nuestra mente, o sea, sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí la conciencia me va a decir, ¿por qué? Porque mi conciencia va a ser influida por el Espíritu Santo de Dios. Pero si nosotros no dejamos la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros, obrar como Dios quiere hacerlo, entonces sencillamente vamos a seguir siendo evangélicos religiosos, que va a la iglesia, que viene de la iglesia, pero que en nuestra vida privada vamos a estar pecando. ¿Por qué? Porque las raíces de pecado, las raíces de amargura, serán los que gobernarán mi vida si yo no dejo que el Espíritu Santo produzca o provoque la liberación de mi alma. Esta es la correcta adoración. Bueno, es lo que Jesús nos quiso enseñar en la parábola. Todos nosotros tenemos en nuestro interior un terreno que Dios quiere trabajar, pero este terreno o esta humanidad está compuesta por la mente. Ya hablamos que la mente tiene consciente, inconsciente, subconsciente. Hablamos de las emociones, hablamos de los sentimientos, hablamos de la voluntad y también del espíritu. Entonces, en ese terreno, Dios quiere trabajar. Comenzó por el espíritu y desde allí perfeccionará su buena obra hasta el día de Jesucristo. Es decir, todos estamos en un proceso de perfección. Los teólogos lo llaman la santificación, que es el proceso mediante el cual cada día nosotros nos alejamos más del pecado, entendiendo por pecado, porque este es el otro concepto que muchos evangélicos no tienen. Incluso en el mundo se da. La gente piensa que no es pecadora porque no mata y no roba. Pero pecado es toda desobediencia a Dios. Y si Dios me dice, perdona a tu hermano, y yo no le perdono, estoy en pecado. Estoy en pecado. Necesito ser liberado de ese resentimiento, de ese rencor, de ese enojo, porque el enojo es pecado. El enojo es pecado. Entonces, cuando nosotros explicamos estos conceptos, a mí me gusta ir a la raíz de la palabra para explicarla bien, porque a veces nosotros usamos una palabra de distintas maneras. Por ejemplo, yo he escuchado que hay personas que han dicho Jesús se enojó. Y la verdad es que Jesús no se enojó. Cuando entró al templo, ¿se recuerdan? Había primero pasado por Samaria, por Galilea, allí encontraba fe, pero cuando llegó a Jerusalén, en el templo había un verdadero mercado de las pulgas, porque los mercaderes se habían posesionado de la adoración externa que ellos tenían y vendían los palominos, las ovejitas, para que la gente hiciera sacrificios externos. Jesús llegó y dio vuelta a la mesa de los cambistas, preparó el látigo y dio un latigazo al aire así para llamar la atención y echó fuera a los cambistas y dijo, habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Entonces, ¿qué hizo Jesús ahí? Manifestó su malestar, su molestia, se airó por la situación, ojo, por la situación que se estaba viviendo, pero no se enojó con los mercaderes. No tuvo rencor, no tuvo resentimiento, no tuvo odio contra ellos. Por el contrario, Cristo murió por ellos, les amó, los perdonó.
Él no tuvo enojo, eso es enojo. El enojo está en relación con la persona. El airarse está en relación con la situación. Entonces nosotros entendamos, Cristo se airó en ese momento, pero no se enojó contra la persona, sino contra la situación. Es como un padre cuando encuentra a los niños haciendo un desorden, le dice, a ver, niños, guarden silencio y ordenen su juguete. Lo que el padre quiere es enseñarle un orden, una disciplina, ¿ya? Y está molesto por el desorden. Pero a los hijos los ama. A los hijos no les dice, ya, de ahora en adelante no te voy a alimentar nunca más y no te voy a hablar nunca más y no te voy a mirar nunca más, porque eso es enojo. El no querer hablar, el no querer perdonar, el no querer mirar siquiera al hermano es enojo. Y la Biblia dice, perdona a tu hermano, ¿ya? Porque si no perdonan ustedes, tampoco Cristo les perdonará. Entonces es una situación de pecado que está en relación con la salvación. De allí que nosotros debemos entender cuál es la obra del Espíritu Santo de Dios. La palabra pecado tiene mucho más que ver con robar y matar. Cuando Dios dio los 10 mandamientos allí, escritos en tabla de piedra a través de Moisés, ¿se recuerdan esa parte? Lo que Cristo les estaba diciendo al pueblo, aprendan a convivir entre ustedes. Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho no matarás. Yo les voy a explicar lo que significa eso, dijo Jesús. Yo les digo que el que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. O sea, no solo no matar, sino que lo que Dios quiere es que aprendamos a convivir en paz. El que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Por eso Jesús nos enseñó, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, anda y reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta la ofrenda. Porque más importante que presentar la ofrenda a Dios es que nosotros estemos reconciliados con nuestro hermano. ¿Por qué todo esto? Porque Dios nos está enseñando a convivir aquí. Porque allá vamos a convivir una eternidad. Y si usted no me soporta aquí, sepa que uno de los dos se va a quedar afuera. Uno de los dos se va a quedar afuera. ¿Por qué? Porque no vamos a poder vivir peleando en la eternidad. Por eso es necesario que nos reconciliemos aquí. Y eso es la enseñanza que Jesús da. Eso es lo que a mí me interesa que usted entienda. La raíz de cada palabra, entender qué es verdaderamente el enojo, qué es verdaderamente el pecado, para que nosotros, una vez ordenados nuestras definiciones, nuestro concepto, ahora sepamos cómo aplicarlo. Vamos a hacer un alto de 1 minuto. Voy a darle la oportunidad a mi hermano Jorge Galvez, que tiene una información, y retomamos en forma inmediata. Hermano Jorge. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos en esta mañana. La verdad que Dios nos ha bendecido con esta primera parte del tema que estamos siguiendo durante estos días. Hermanos, tengo una invitación especial para cada uno de ustedes. Hoy día, domingo 31, a las 19 horas, vamos a tener un culto especial donde la Escuela Bíblica Dominical, en primer lugar, vamos a estar alabando, bendiciendo el nombre de Dios con un mensaje oportuno de la palabra, pero también estaremos ahí entregando las nuevas pautas y modalidad de trabajo de la Escuela Bíblica para el mes de febrero. Hermano Enrique, Enrique Fletcher, amén. Solamente, ¿usted puede ahondar un poquitito más con respecto a aquello? Sí, amén. Que Dios les bendiga, hermano. Bueno, no veo la cara de ninguno porque tengo la pantalla maximizada como estaba grabando recién. Bueno, comentarles, como decía el hermano Jorge, que hoy domingo 31 a las 19 horas nos conectaremos para un culto vía Zoom. El enlace es el mismo en el cual usted ingresó hoy en la mañana a esta clase.
Y el día 14 y 28 de febrero también tendremos una conexión a las 19 horas, comenzando con un devocional y después tendremos clase de escuela dominical en formato Zoom por sala de clases separado por edades. El domingo 14 y el domingo 28 de febrero. Así que esa es la invitación que estaba extendiendo nuestro hermano Jorge. Hoy se va a hacer una encuesta en la tarde a través de un enlace, más que nada con la idea de poder ver si en la casa hay niños que se conecten, cuántos equipos cuentan los hermanos, porque si no habría que evaluar el tema de hacer en diferentes tramos horarios las clases, porque por ejemplo no sería bueno que en una casa hubiera solo un notebook y por ejemplo al mismo tiempo necesitara conectarse, no sé, uno de los niños más pequeños para la clase y a la misma hora hiciéramos la de adultos, porque al final estaríamos viendo quién se puede conectar, sino que la idea es que todos puedan participar en la instancia. Pero eso se va a explicar hoy en la tarde con más detalle, así que eso sería mi hermano Jorge. Gracias, hermano Enrique. Esa es una de las invitaciones. Quiero informarle, hermano, que en pantalla figuramos 35 participantes hoy día, pero hay varios hermanos que están de a dos. Por lo tanto, sacando la cuenta, habemos aproximadamente 40 hermanos conectados en este curso. La gloria es para Dios. Hermanos amados, damos gracias al Señor porque usted está conectado, participando en este curso que es de bastante interés e importancia para el crecimiento espiritual. Y la otra invitación que tengo que hacerle, hermano, es que nosotros, a contar del día 4 de febrero, vamos a iniciar un estudio de adoración, oración y adoración, en un formato muy especial, que es un formato autodidacta. Esto, hermanos amados, es un curso que desde las 8 de la tarde, desde las 20 horas, aproximadamente hasta las 9:30, 21:30 horas, durará lo que es el curso. Pero cada uno tiene su material, va a tener su material allí en el computador y donde va a poder, hermano, usted, por eso se dice que es autodidacta, usted va a poder ir leyéndolo y respondiendo las preguntas que aparecen allí. Entonces, para tal efecto, nosotros necesitamos que usted se inscriba con donde tiene que entregar su correo electrónico para enviarle el material. El día 4 estaremos explicando cómo se resuelve, cómo se utiliza este material, que es personal, que en particular no tiene costo el curso, hermanos, y solamente usted debe inscribirse con el pastor Cristian Valenzuela, ya porque él es el que va a estar encargado de enviar el material. Y ya la otra situación personal, particular con respecto al material, mire, el día 4 la estaremos entregando, el día 4 de febrero, porque la primera clase en sí del material, porque el material se va a enviar durante esta semana del 4 adelante. Allí en el primer material, hermanos, usted va a estar, tiene que leerlo y tiene que estudiarlo para que usted vaya entendiendo de qué es lo que se trata. La invitación está extendida, esto es gratis, para la gloria de Dios, y es un curso que dura aproximadamente 10 sesiones, o sea, son 10 clases, porque cada capítulo es una clase, y usted va a estar edificando su espíritu a través de esto, va a ir aprendiendo más acerca de las cosas del Señor. Amén, hermano. Dios les bendiga en gran manera a cada uno de ustedes. Gracias por su asistencia. Muy bendecidos cada uno de ustedes. Hay, no sé si es la hermana Ruth Thompson la que está aquí, no ubico. Me gustaría que me dijera si es ella, porque para que usted sepa, yo paso asistencia. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Ok, gracias, hermano Jorge. Bien, vamos a continuar.
Ahora ya de lleno nos corresponde, visto el aspecto humano, cómo opera, cómo trabaja, vamos a entrar a hablar del Espíritu Santo de Dios, para posteriormente ver cómo el Espíritu Santo de Dios obra en nuestro ser. Cuando hablemos del Espíritu Santo de Dios, seguramente van a haber algunos conceptos para usted muy repetidos. Bueno, si usted no lo aprende por revelación, por último lo aprende por repetición, pero lo interesante es que nos manejemos en la temática. Digo van a ser repetidos porque en la clase anterior que di hace algunos meses con ustedes, hablamos acerca del Espíritu Santo como persona, hablamos del fruto del Espíritu, de los dones espirituales, del bautismo del Espíritu Santo, todo eso como un estudio bíblico. Sin embargo, ahora vamos a verlo como un aspecto práctico, cómo obra el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y en definitiva vamos a llegar a ver cómo liberarnos de algunos pecados específicos, como la falta de perdón, por ejemplo. Bien, y al hablar del Espíritu Santo tenemos que mencionar varias cosas. En primer lugar, mencionar que el Espíritu Santo es Dios, abiertamente, porque Dios es un solo Dios, pero en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre en la creación, creando todas las cosas. En la salvación está el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ya que vino y ofrendó su vida por nuestros pecados. Y luego, cuando Él iba a ser levantado al cielo, les dijo: no os voy a dejar huérfanos, sino que voy a enviarles al otro Consolador, al Paracleto. La raíz etimológica en griego es Paracleto, que significa el que está al lado de ustedes siempre. Entonces, hasta ese momento, al lado de los discípulos había estado Jesús. Sin embargo, cuando Jesús fue levantado al cielo, los discípulos no quedaron solos, sino que le envió al otro Paracleto, al otro Consolador, a la persona que iba a estar al lado de los discípulos siempre. Y más aún les dijo: estará con vosotros, al lado, y luego les dijo: y estará en vosotros. Entonces, anticipando Cristo, la obra del Espíritu Santo en los creyentes. En el momento los discípulos obviamente no entendían mucho. Sin embargo, esto se les fue revelando en la medida que el Espíritu Santo les guió a toda verdad, les llevó a todo conocimiento, les reveló todas las cosas. Y nosotros ahora, para nosotros resulta más fácil entenderlo, porque la obra del Espíritu Santo en nosotros ha sido la que ha formado nuestras vidas. Pero al ponernos en la sandalia de estos discípulos, les tiene que haber costado mucho entenderlo. Les tiene que haber costado entender que el reino de Jesús no era de este mundo. Tanto es así que Pedro hasta se enojó con Jesús. Pues Pedro sí que se enojó. ¿Por qué? Porque Pedro veía a Jesús, un hombre capacitado, calificado para tomar el reino. Era capaz de hacer enmudecer a la tormenta. Y cuando en la mente de Pedro se produjo una contradicción de sentimientos, de emociones. ¿Por qué? Porque él pensaba que Jesús estaba capacitado, pero se molestó cuando Jesús dijo: voy a morir. No, pues entonces decía: este gallo habrá dicho en un lenguaje actual, este gallo no sé qué tiene, es capaz y se entrega a la muerte. Es cobarde, no le conozco, no soy de ellos, y comenzó a negarlo hasta con maldición. Entonces había una contradicción de emociones, digo, porque por un lado amaba a Jesús, pero por otro lado se enojó con él porque no se iba a sentar en el reino, en el Israel. Ya, esa situación se dio, y no que Pedro fuera cobarde, como yo he escuchado por ahí. No era cobarde. Recordemos que fue capaz de enfrentar a los soldados romanos, sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados romanos. O sea, el hombre era valiente, era impulsivo. Sin embargo, cuando negó a Jesús, era porque estaba enojado con Jesús, debido a que Jesús sí estaba capacitado, pero no lo quería hacer, se entregó a la muerte. Entonces, esa situación, cuando se las narro, trato de hacerles comprender a ustedes que los discípulos, habiendo estado con el maestro, le quedaron muchas cosas por
por comprender. Y esas las comprendieron cuando el Espíritu Santo se las reveló. Por eso digo, para nosotros resulta mucho más fácil que para los discípulos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo. Recordemos que en el Pentecostés se cumplió la profecía de Joel que dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Entonces ahí la gente tuvo entendimiento. Pedro se paró y predicó un mensaje de no más de 3 minutos. Y dice la Biblia que fueron miles los que se agregaron, miles. ¿Por qué? Porque ahora lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo. Y el mensaje era duro. Pedro les dijo a los que estaban ahí, les dijo, mira, a ese Jesús, el que ustedes lo mataron, ese Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ellos fueron compungidos de corazón. Esa compunción de corazón o esa impresión espiritual que tuvieron, no las puso Pedro, las puso el Espíritu Santo de Dios que fluyó en las palabras de Pedro. Entonces eran palabras ungidas por el Espíritu Santo. Y eso les dio la revelación y ellos se convirtieron. Ahora, el mensaje que nosotros también escuchamos venía bajo la unción del Espíritu Santo, al punto que nosotros fuimos transformados por el Espíritu Santo. De hecho, antes de, en lo personal, antes de aceptar a Cristo, yo siempre dije, Dios no existe, porque Dios no existe. Esa era mi convicción. Sin embargo, cuando hubo una palabra ungida por el Espíritu Santo y Dios se me reveló al corazón, mi vida transformó y ahora enseño lo diferente. Entonces, ese poder, esa unción que el Espíritu Santo puso en las palabras iniciales para que nosotros aceptásemos el sacrificio de Cristo, es el mismo poder que ahora continúa en nosotros transformándonos. Entonces, decimos que Dios es uno, pero en 3 personas. En la creación se muestra como el Padre, en la salvación se muestra como el Hijo, como el Señor Jesucristo, y en este momento Dios está representado por su Espíritu Santo, el que mora en su corazón y en mi corazón. Y este es el Espíritu Santo, es el mismo que se movía sobre la faz de las aguas en un comienzo. Es el mismo Espíritu que abrió el Mar Rojo. Es el mismo Espíritu que llamó a Lázaro de la tumba. Es el mismo Dios creador que está en nuestros corazones. Ese es el amor de Dios que, siendo tan grande, tiene la capacidad de venir a morar en nuestros corazones para transformar nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo es Dios y no solamente una fuerza, porque si bien es cierto, el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, claro, pero no está limitado a eso, sino que el Espíritu Santo, como es Dios, es una persona. Él siente, Él piensa, Él decide, Él habla. Es una persona. Y no como dicen los amigos testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Y lo comparan con la electricidad o con el viento. Y las comparaciones que la Biblia hace del Espíritu Santo, que es como el agua, que es como el viento, son comparaciones para explicarnos una faceta del Espíritu. Pero el Espíritu Santo es mucho más que el viento, porque el viento no habla, no piensa, no decide, no siente. En cambio, nosotros cuando ofendemos a Dios, el Espíritu Santo se entristece. Entonces, con lo que le estoy diciendo, quiero dejar establecido que el Espíritu Santo es una persona, una de las 3 personas que conforman la divinidad. La divinidad es una persona compuesta. Es como nosotros decimos un matrimonio, pero está compuesto de 2 personas, pero es un matrimonio de 2 personas. Es como decimos un regimiento, es un regimiento, pero está compuesto por muchos soldados, pero es un regimiento. Nosotros decimos es un solo Dios, pero está compuesto por 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son uno y cada uno manifiesta o se manifiesta en una forma distinta, diferente. En la creación ya dije como el Padre, el Creador. En la salvación como el Hijo y en
en la transformación nuestra como el Espíritu Santo. Yo voy a leer aquí en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 12, allí Pablo está queriendo enseñarle a los corintios acerca de los dones espirituales. Pero voy a tomar un pasaje para explicarle las tres facetas o las tres actuaciones de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, la primera obra del Espíritu Santo es revelarnos en nuestro espíritu que Jesucristo es el Señor, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso es lo primero que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas. Y esta es la parte que quiero decirle, que quiero comentar. Versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces acá está diciendo que los dones espirituales, las capacidades espirituales, las da el Espíritu Santo. Y ahí tenemos el Dios manifestado en esta persona que es el Espíritu Santo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces los ministerios, los llamados a servir, los da el Señor Jesucristo, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da los dones. El Señor Jesucristo da los ministerios. Así que si usted se siente llamado a servir al Señor, sepa que es el Señor Jesucristo el que lo está llamando. Y versículo 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces Dios, el Padre, es el que tiene las operaciones. Las operaciones de Dios son los planes, son los proyectos que Dios tiene para un país, para una ciudad, para una iglesia o para una vida. Todo está en los planes de Dios, son los planes, los proyectos que Dios tiene. Esas son las operaciones. Dios quiere operar, Dios quiere obrar de esa forma. Entonces, Dios tiene planes y para cumplir esos planes, el Hijo nos llama a servir. Y para que nuestro servicio sea eficiente, eficaz y efectivo, el Espíritu Santo nos da los dones espirituales. Y con los dones respaldan nuestro ministerio para que nosotros cumplamos los planes de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando en nuestro llamamiento, respaldándonos con los dones, pero dándonos el diseño del plan que Él quiere que nosotros cumplamos. Entonces, si se dan cuenta, está la participación plena de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nuestra vida para que nosotros comencemos a actuar, a obrar, a funcionar o a cumplir nuestro ministerio. De hecho, la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Por lo tanto, nosotros que hemos sido llamados a servir, si fuimos llamados, aunque nos neguemos, el llamado va a insistir. Es como Jonás. Cuando lo enviaron a predicar a Nínive, ¿se recuerdan? Él se resistió, él se negó, él se fue en dirección opuesta. Pero el llamamiento es irrevocable. Dios, de una y otra manera, lo trajo a cumplir su ministerio. Bueno, si el llamamiento es irrevocable, también los dones son irrevocables. ¿Por qué? Porque Dios, al que llama, lo va a respaldar para que cumpla su ministerio. Entonces, acá no se trata de mayores capacidades, de ser superdotados, no. Se trata del respaldo que el Espíritu Santo nos da por medio de sus dones. Tanto es así que la palabra gracia que nosotros conocemos, la gracia de Jesucristo, tiene dos
dos caras, es como una moneda de dos caras. Por un lado, significa un don inmerecido, un regalo. Eso le recibimos la salvación por gracia, porque no la merecíamos. Esa es la gracia de Dios, es por esa cara. Pero por la otra cara, significa capacitación divina. Es decir, Dios, a través de su Espíritu, nos capacita para cumplir o para suplir nuestras carencias, nuestras falencias, nuestros errores, nuestras debilidades. Por ejemplo, Gedeón era un hombre cobarde que estaba escondido de los madianitas y escondía su producción en una trinchera, allí en una cueva. Estaba temeroso, pero Dios vino y le dio gracia y lo convirtió en el libertador de Israel. Entonces, lo que le faltaba a Gedeón, lo puso el Espíritu Santo y allí lo convirtió en el vencedor de esa guerra con apenas 200 personas, ¿ya? O 300 creo que era. La cosa está que tenía miles para luchar, pero Dios redujo el ejército para que la victoria no fuera atribuida a él, sino que fuera atribuida al Espíritu Santo de Dios, porque no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, dice Dios. Entonces, esa capacitación que Dios le da al hombre, la hace a través del Espíritu Santo de Dios. A Moisés, ustedes saben que Moisés, como un cobarde, huyó de Egipto porque le tenía miedo al faraón y vivió 40 años en el desierto, y allí en el desierto Dios le llamó, porque irrevocable es el llamamiento. Aunque se vaya al desierto, Dios le va a llamar igual. Entonces, allí Dios lo envió, pero lo capacitó para enfrentar al faraón y para sacar a su pueblo desde Egipto. Eso es gracia, gracia, la capacitación divina. Y Pablo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Dios le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, si nosotros estamos siendo llamados, no es porque usted y yo seamos muy capaces, sino porque Dios vio un corazón dispuesto. Y la capacitación se la va a dar el Espíritu Santo de Dios, ya sea a través de estos cursos, ya sea a través de una experiencia personal. Ahí el Espíritu Santo va a trabajar en usted y le va a capacitar para cumplir el llamamiento al cual Él le está llamando. Bueno, todo esto lo describo con el propósito de que nosotros, como líderes y maestros, valoremos y reconozcamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entendiendo primero que el Espíritu Santo es Dios y obra en tres maneras en nosotros. Primero, el Espíritu Santo obra en una forma interna. ¿Y cómo es esto? Viene a morar en nuestro espíritu, se fusiona con nuestro espíritu, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y desde el espíritu del hombre comienza a transformar el alma del hombre, los sentimientos, las emociones, la mente, la voluntad la fortalece, saca los sentimientos malos, pone sentimientos buenos y lo hace a través del fruto del Espíritu, a través del amor, del gozo, la paz, la bondad, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Todo eso se manifiesta en nuestras vidas y repentinamente vemos a un hombre transformado, al que conocimos anteriormente. Le conocimos como era en el mundo y ahora le vemos como es en Cristo. Una persona totalmente diferente. Ahora ya no habla esos garabatos, ahora ya no tiene esas intenciones, ahora ya no busca lo malo, ahora quiere servir, ahora es una persona que manifiesta mansedumbre y vemos el cambio en una persona. Y esto lo hace el Espíritu Santo desde dentro de nosotros. Pero también el Espíritu Santo quiere ayudarnos desde fuera. Fíjense que Jesús le dijo a los apóstoles, está con vosotros, estará en vosotros, y luego le dijo, y vendrá sobre vosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. O sea, al lado, adentro, y ahora sobre. El sobre está hablando de que el Espíritu Santo nos va a respaldar en nuestros hombros para ejercer un gobierno.
Por ejemplo, en la analogía, hablando de Jesús proféticamente, decía, el imperio estará sobre sus hombros. Porque cuando nosotros hablamos sobre los hombros, estamos hablando sobre la responsabilidad. ¿Ya? Bueno, el Espíritu Santo viene sobre nosotros a respaldar nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio y nos va a respaldar con señales, prodigios, milagros, sanidades, liberación de demonios. Va a hacer tantas cosas en nuestro ministerio. Entonces, ahí vamos a entender que el Espíritu Santo quiere manifestar una obra integral en nosotros. No solo está al lado nuestro respaldándonos, no solo está dentro de nuestro corazón revelándonos todas las cosas, transformando nuestra vida, sino que ahora está sobre nosotros respaldándonos en nuestro ministerio. Y ahí vamos a estar nosotros hablando, predicando, y repentinamente la gente va a estar sanando, va a estar liberándose, va a estar ocurriendo algo extraordinario, vamos a poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Todo eso es la obra del Espíritu Santo que vamos a entrar de lleno a hablar ya la próxima clase. Vamos a hablar de del fruto del Espíritu y de los dones espirituales. Y ya la próxima clase final ya vamos a estar viendo cómo Él comienza o quiere liberar nuestra alma, cómo ser libre de ataduras, cómo ser libre en nuestro corazón, porque ese era el problema que tenía Jesús con sus apóstoles. Él los llamó para enviarlos a predicar, pero antes tuvo que quedarse 3 años con ellos porque vio que ellos tenían algunas taras, algunos traumas, algunos conflictos que tenían que superar. Y ahí Él trabajó en sus corazones para que cuando ya estuvieran preparados, ahí recién lo envió a predicar de 2 en 2. Y ellos volvieron, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Pero tuvo que trabajar 3 años en ellos. Bueno, Dios quiere empoderarle a usted desde el lugar donde está, ponerle en un púlpito, en un lugar ministerial. Quiere usarle y capacitarle en una forma sorprendente, pero es necesario que el trabajo del Espíritu se realice en nuestros corazones para que cuando enfrentemos a Satanás, el diablo, Él no nos reste autoridad. Él no nos diga, tú eres un enojón, tú eres un envidioso, tú eres un orgulloso. No nos diga esas cosas, sino que nosotros con toda autoridad reprendamos al diablo y Él tendrá que huir de nosotros y no nosotros andar huyendo de Él. Amén. Eso lo vamos a hacer ya la próxima semana. Tenemos, hermano Jorge, 5 minutos por si hay algún aporte, algún comentario o alguna pregunta, y luego ya estamos cerrando con la oración. Hermano Jorge, adelante. Amén. Gracias, pastor. ¿Habrá algún hermano que desee hacer algún aporte? Hermana Iris Quesada, Dios le bendiga. Desmutéese. Desmutéese primero. Bueno, buenos días a todos. Muy bendecida con este curso, mi hermano, pero quiero hacer una pregunta y a la vez tengo la respuesta, pero es que frente a los dones, cuando estamos siendo usados por el Señor, Él nos puede usar en cualquiera sanidad, todos los dones que habla, porque acá del 12, el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, mi pregunta es, cuando Él nos quiere usar, nos va a usar en la manera que Él quiera, con cualquier don de esto, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Bueno, de hecho, los dones están para respaldar los ministerios. Por lo tanto, dependiendo del ministerio que esté ejerciendo cada persona, va a ser el don que va a necesitar. Por ejemplo, un maestro, al enseñar la palabra, necesita dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Pero en este momento Dios no me va a usar con dones de sanidad porque yo estoy enseñando. Sin embargo, si un evangelista está predicando y frente a ello hay un enfermo, ahí Dios le va a usar con dones de sanidad o milagro. Entonces, si hay un líder que tiene que dirigir, que gobernar, que administrar un departamento, un departamento en la iglesia, ahí va a necesitar el don de sabiduría que sirve
para dirigir, para gobernar. Entonces, cada don va a respaldar un ministerio. Entonces, esto está indicando que los dones no están limitados, porque, o los dones no son excluyentes. Podría alguien tener el don de sanidad y el don de milagro simultáneamente y recibir una palabra de sabiduría, pero va a depender de la función que esté cumpliendo cada uno. ¿Por qué? Porque en este momento yo no necesito el don de lengua, por ejemplo, que tengo que hablarle en español para que lo entienda. Sí. Pero si estoy adorando y Dios quiere usar el don de lengua, va a ser en privado. Pero no son exclusivos y tampoco son limitados. Yo me atrevo a enseñarlo de esta forma. Los dones son como herramientas que están sobre un mesón. Las herramientas. Y yo voy a usar la herramienta que necesite. Si necesito clavar un clavo, de todas las herramientas voy a elegir el martillo, no el serrucho. ¿Ya? Pero si hay que cortar una tabla, el martillo lo dejo de lado y uso el serrucho. Así también nosotros, frente a nosotros van a haber múltiples necesidades. Y Dios nos va a respaldar con el don que sea necesario para ejercer esa función. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias. Amén. ¿Algún otro hermano que desee hacer alguna pregunta o hacer algún aporte? Hola, hermano. Yo quisiera, Rubén, por acá. Estoy con problemas un poco con la cámara con mi celular, pero no sé si se escucha. Sí, hermano. Hable nomás. Sí, mire, yo quería hacer una pregunta respecto cuando una persona, ¿no es cierto?, fallece o muere, finalmente, ¿qué es lo que Dios toma? ¿El alma, el espíritu? Porque como estuve leyendo algunos textos bíblicos que ustedes mandaron, ¿no es cierto?, y otros también que complementé la lectura, siempre se hace mención a que, por ejemplo, el alma que pecare, esa morirá, o sea, como que el alma es la que trasciende. Y yo me preguntaba qué pasaba con el espíritu, o ambos son los que trascienden. Esa es mi duda, como más bien desde el punto de vista de si hay una diferencia entre las dos, que claramente la hay, pero cuál es la que trasciende. Bien, respecto al lenguaje bíblico, debemos entender que las traducciones muchas veces producen confusión. Por un lado, las traducciones, y por otro lado, el lenguaje limitado que existía en el tiempo antiguo, es necesario interpretarlo en este tiempo. Entonces, lo correcto sería, el alma que pecare, su espíritu no heredará el reino de los cielos. Eso sería lo correcto. ¿Por qué? Porque el alma sirve para comunicarse con el entorno, pero el espíritu para comunicarse con Dios. Por lo tanto, Dios puso el espíritu con el aliento de vida. Bueno, el aliento de vida vuelve a Dios. Entonces, el espíritu es el que vuelve a Dios. Recordemos que el alma, y aquí quiero usar un razonamiento humano, el alma, en el alma están los sentimientos. Y yo tengo sentimiento por un amigo o por un familiar. Lo quiero mucho. Y si ese familiar no se va al cielo, se pierde, voy a tener tristeza en mi sentimiento, que se perdió, mucha tristeza. Pero si esa tristeza me la llevara al cielo, ¿usted piensa que en el cielo va a haber tristeza? No, porque eso va a quedar, el alma no va a heredar el reino de los cielos, es el espíritu el que lo va a heredar. Porque de otra forma ya estaríamos eternamente sufriendo por el hermano, por la madre, por el padre que se perdió. Entonces los sentimientos mueren con el cuerpo, ya no hay más sentimientos. Pero lo que queda es el espíritu. Por lo tanto, el espíritu, que es el que se conecta con Dios, es el que va a ser revestido con un cuerpo glorificado, con un cuerpo de luz, ¿ya? Igual que Cristo, ¿ya? Cristo tenía un cuerpo glorificado, ya que tenía la capacidad de aparecerse aquí y allá simultáneamente. Nosotros vamos a tener un cuerpo transformado, dice la Biblia. ¿Ya? Pero teológicamente o por razón de estudio tenemos que hacer la separación. El alma es para comunicarse con el entorno, el espíritu es para comunicarse con Dios. Por eso Dios busca adoradores en espíritu, no en alma. Con el alma se alaba. ¿Qué significa alabar? Alabar es reconocer las capacidades de alguien. Por ejemplo, usted puede alabar a un cantante que canta bien, usted puede alabar a un pastor que predica bien, eso es una alabanza. Y usted puede alabar a Dios con su entendimiento diciendo que poderoso eres tú, Señor. Eso es alabar. Adorar
se adora con el espíritu, que es amar a Dios o fusionarse con Él. Entonces la adoración tiene que ser espiritual. Dios busca adoradores en espíritu. Entonces, hecha esa explicación, tenemos que entender que por razón de estudio el alma tiene que ver con el aspecto humano y que el lenguaje era limitado y que a veces las traducciones producen confusión. Entonces no tenemos que ser tan literal al leer un texto bíblico, sino que ir a la raíz etimológica y luego de eso revisar el contexto. Porque quiero decirle que cuando yo me convertí, me compré el diccionario, el mejor diccionario que existía en ese momento, que era de la editorial Planeta. Tenía 300.000 palabras en español. Hoy día el lenguaje español tiene más de 1 millón de palabras, porque cada día se van inventando palabras para aclarar conceptos. Imagínense, ¿qué pasaba hace 1000, 2000, 3000 años atrás? El lenguaje era muy reducido, entonces a veces usaban la palabra alma para referirse a una persona, alma para referirse al corazón del hombre, alma para referirse al espíritu. Entonces tenemos que revisar el contexto para hacer una buena interpretación. Eso se llama hermenéutica, para entender lo que quiso decir el escritor de ese versículo que fue escrito hace 1000, 2000, 3000 años atrás, y cuál era lo que Dios quería darle a conocer a la gente de ese tiempo. Y luego, cuando descubrimos ese propósito, recién podemos interpretarlo y aplicarlo en este tiempo. Entonces, todo eso es un trabajo hermenéutico que se requiere hacer. Claro está que nosotros acá tenemos que simplificar las cosas. Se refiere al hombre que pecare. El alma que pecare, esa moralidad se refiere al hombre que pecare. Va a morir. Perfecto. Ahora, el hombre tiene, ya sabemos, tiene espíritu. Y lo que se va es el espíritu. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias, que Dios le bendiga. Estamos cumplidos. ¿Dirige usted la oración? Amén. Antes, hermanos, les insto a que usted lea los apuntes. Los apuntes, cada uno de ustedes los tiene. Yo se los envié vía email y allí se complementa con las clases que estamos teniendo. Así que, hermanos, les insto a que lea los apuntes y escuche los audios. Escúchelo, cada uno lo tiene. Revise el WhatsApp del curso de líderes, allí se envía el material. Le invito a dar gracias al Señor por esta clase. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna acotación? No los veo a todos porque somos más de... La pantalla solamente abarca 25. Tengo que cambiar a la otra pantalla, si alguien más. Hermano Jorge. Sí. Independiente, quiero pedir oración por mi señora. Y bueno, como le expliqué el día viernes, la reunión de los hombres, mi señora el día de ayer la llevaron por teléfono y quieren que mostrar los antecedentes de la biografía de su antigua, como dijera, ya estoy nervioso, examen de la mamografía. Sí, y quiero pedir oración por ella y mañana voy a ir al hospital y Dios quiera, porque salió algo raro y estoy muy preocupado. Lo dejo todo en las manos de Dios, así que independiente de la oración por la clase, que es muy grata para mí, pido oración por ella también. Verónica, hermana Verónica, amén. Sí. Vamos a estar orando por hermana Verónica. Hermano Octavio, ¿cómo está su hermana? Hermano Octavio, desmutéese. ¿Ha tenido alguna información de su hermana? Octavio Yáñez. ¿Me escucha? Sí. No lo escucho también yo, pero... ahora sí. Puedo confirmar de que está bien. Han sido situaciones difíciles las que están ocurriendo por allá arriba. Gracias a Dios ella está bien con su hijo y nos hemos mantenido en comunicación.
están sin energía eléctrica, por lo tanto se tienen que postear el uso del celular, tienen que restringirlo muchísimo para no quedar sin comunicación. Pero confiamos en el Señor de que están bien. Ellos están a 3 cuadras de los bomberos. Yo estaba en ellos muy atento a cualquier señal de evacuación hacia los bomberos, digamos, ¿ya? Así que ya luego durante el día seguramente van a poder ellos ir comunicándose con nosotros cuando se vayan consiguiendo celular. Porque hoy día el tema de la comunicación es muy complejo cuando no hay energía eléctrica. Pero están bien, gracias al Señor están bien. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Dios es bueno y Dios siempre tiene cuidado de nosotros, de nuestra familia, de los que nos rodean, de nuestros seres queridos. Y creo que su hermana y su familia están en las manos del Señor. Amén. Damos gracias, Señor. Hermana Silvia Pérez, ¿me escucha? Nos lleva en esta oración final, incluye a la hermana Verónica para que Dios obre sanidad en su cuerpo. Amén. Y por la situación de la hermana del hermano Octavio Yáñez. Ya. Amén. Oremos, hermano. Padre glorioso, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este estudio, Señor, en la cual tú nos enseñas, Señor, a conocerte un poquito más. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a tener esa conexión, esa comunicación, esa intimidad, Señor, a través del Espíritu Santo, el cual nos lleva a toda la verdad, el cual es la verdad, es la semilla, Señor, que produce en nosotros el fruto, Señor. Gracias te damos por nuestro pastor, Señor, por entregarle la gracia, la sabiduría. Y gracias te damos también, Señor, por cada hermano, Señor, en el cual tú has puesto, Señor, en su corazón ese deseo, ese anhelo, Señor, de aprender más, de conocerte más, de estar más preparado, estar más apercibido, Señor, de lo que nos rodea, Señor, y de cómo, Padre, enfrentar, Señor, los momentos que estamos viviendo, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú estás en control, Señor, de todas las situaciones. Pero, Padre, como hermandad, Señor, queremos poner delante de tus pies a nuestra hermana Verónica, Señor. Pedimos que tú pongas, Señor, en el corazón de su esposo la paz, la tranquilidad, la certeza, Señor. Padre bendito, Señor, que tú estás en ese control, Señor, que todas las cosas van a obrar para bien, Señor, porque tú lo has prometido, Señor, en tu palabra, Señor, que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, tú sabes, Señor, lo que vas a hacer, la obra que tú vas a hacer, pero de todo lo que nosotros, Padre, pasemos, Señor, es una enseñanza, Señor, es una prueba para amarte, para depender más de ti, Señor. Pone, Señor, tu mano de amor y de misericordia. Señor, tú eres un varón de dolor y experimentado, Señor, en quebranto. Tú conoces todas nuestras emociones, conoces nuestros miedos, Señor. Tú nos conoces absolutamente todo de nuestras vidas. Por eso te pedimos, Señor, que tú pongas la paz, la tranquilidad y la certeza que tú estás en el control total y absoluto y que tú tienes la última palabra. Gracias te damos por la familia de nuestro hermano Yáñez, Señor. Sabemos que tú la has protegido, Señor, en medio de todo este temporal, Señor, de toda esta lluvia, de esta inundación que ha habido, Señor. Y sabemos que tú vas a estar allí, Señor. Gracias, papito amado, Señor, por cada uno de nosotros, porque tú, Señor, nos has protegido, nos has cuidado hasta el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén. Que el Señor les bendiga en gran manera a cada uno de ustedes, hermanos, y les esperamos a la tarde, a las 7 de la tarde, en este mismo canal. Pastor, gracias. Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Pastor Guillermo, gracias. Bendiciones. Jorge.